Todo el mundo conoce el T-34. Fue el principal tanque soviético con el que pudieron vencer al imparable Tercer Reich. Pero este tanque, que es el tanque más numeroso y más decisivo de la Segunda Guerra Mundial, no fue sino la culminación de varios modelos anteriores. Hoy vamos a verlos. La doctrina de la batalla profunda. Si la táctica alemana era el bisturí de la Blitzkrieg, la estrategia de la Unión Soviética era un martillo implacable. Su doctrina se llamaba batalla profunda. Los soviéticos no querían ganar una batalla puntual. Querían colapsar todo el frente enemigo al mismo tiempo atacando en múltiples capas. Para lograr esto, dividieron sus fuerzas blindadas en herramientas muy específicas. Primero, los tanques ligeros y anfibios. Diseñados para la exploración constante y para cruzar los innumerables ríos de Europa del Este sin esperar a los ingenieros. Segundo, los tanques de la serie BT, la caballería rápida. Su misión era esperar a que se abriera una brecha y lanzarse a toda velocidad hacia la retaguardia enemiga para cortar suministros. Tercero, los tanques medios, la columna vertebral absoluta. Eran el tanque para todo atacar, defender, escoltar y abrumar por puro número. Y finalmente, los tanques pesados eran los rompelíneas, bestias blindadas creadas exclusivamente para liderar el asalto frontal contra las posiciones más fortificadas del enemigo. La historia soviética comenzó con paso humilde. En los años 20 y 30, nacieron el T-18 y la tanqueta T-27, vehículos pensados para apoyar a la infantería a pie. Eran lentos y estaban mal armados, pero sirvieron para entrenar a toda una generación de carristas. Pronto, el Ejército Rojo se obsesionó con la movilidad. Crearon una serie de tanques anfibios, el T-37A, el T-38 y, más tarde, el T-40. Su ventaja era obvia: podían flotar y cruzar ríos. Pero su gran contra era que su blindaje de apenas 9 milímetros podía ser perforado por una ametralladora pesada. En los años 30, el verdadero protagonista fue el T-26. Junto al fugaz T-46, el T-26 brilló en la Guerra Civil Española, donde su cañón de 45 milímetros destrozaba a los blindados rivales. Sin embargo, para la Operación Barbarroja en 1941, el T-26 era una trampa mortal, demasiado lento y frágil frente a los Panzer alemanes. Con la industria reubicándose en los Urales, los soviéticos necesitaban tanques baratos y rápidos de hacer. Aquí nacieron el T-60 y el T-70. Eran vehículos de emergencia. Salvaron a la Unión Soviética en 1941 y 42, peleando incluso en Stalingrado. Aunque intentaron hacer maravillas como el avanzado T-50 o el T-80, que por fin tenía una torreta para 2 hombres. Para 1943 los tanques ligeros quedaron totalmente desfasados. Fueron retirados del combate directo porque el ejército ya podía producir suficientes T-34. La caballería voladora, la serie BT. Paralelamente, los soviéticos desarrollaron su tanque de explotación, la serie BT. Desde el BT-2, pasando por el BT-5 hasta el BT-7. Estos tanques tenían una característica única. Podían quitarse las orugas y circular sobre sus ruedas por carretera, alcanzando velocidades superiores a los 70 km por hora. Fueron vitales en la batalla de Jalkingol contra Japón en 1939. Y al inicio de la invasión alemana, pros una velocidad y movilidad incomparables. Contras: un blindaje de papel y motores de gasolina que se incendiaban fácilmente al recibir un impacto. A pesar de su espectacularidad, la serie BT convivió poco tiempo con la Segunda Guerra Mundial. La doctrina soviética descubrió que no necesitaban un tanque de papel que corriera a 70 por hora, sino un tanque blindado que corriera a 50. Así, la serie BT fue la base tecnológica que dio a luz al mito, el tanque medio. Los temidos tanques medios. En los años 30, el tanque medio soviético era el T-28, un gigante de 3 torretas que luchó en la guerra de invierno contra Finlandia. Fue efectivo para romper búnkeres, pero era un imán para los cañones enemigos. La verdadera revolución llegó en 1940 y uno con el T-34-76. Cuando los alemanes se cruzaron con él, el pánico se apoderó de sus filas. Sus cañones rebotaban inútilmente contra el blindaje frontal inclinado del T-34. Sus anchas orugas le permitían flotar sobre el barro y la nieve, y su cañón de 76 milímetros destrozaba a los Panzer III y IV. Pros: diseño revolucionario de blindaje inclinado, movilidad soberbia y facilidad pasmosa para ser producido por decenas de miles. Contras: la torreta era para 2 personas, lo que cegaba y sobrecargaba al comandante, y apenas tenían radios. Para 1943, los Panther y Tiger alemanes amenazaron con destronarlo. La respuesta fue el T-34-85. Se cambió la torreta por una más grande para 3 tripulantes. Se añadió radio a todos los vehículos y se montó un potente cañón de 85 milímetros. Este fue el tanque que barrió a los alemanes de Rusia y llegó hasta el corazón de Europa. Justo al final de la guerra apareció el T-44. Corrigió todos los defectos del T-34, bajando la silueta y mejorando el blindaje, aunque apenas entró en combate para no detener la imparable producción de su hermano mayor. Los rompelíneas, tanques pesados. Si el tanque medio era la marea,
el tanque pesado era el rompeolas. El primer intento fue el T-35, un monstruo de 5 torretas que fracasó estrepitosamente en 1941 por averías mecánicas. Fue sustituido por el invulnerable KV-1 y el destructor de búnkeres KV-2. Durante la Operación Barbarroja, un solo KV-1 podía detener a una columna alemana entera porque era literalmente impenetrable de frente. Sin embargo, a medida que la guerra avanzaba, el KV-1 perdió protagonismo frente al T-34. El KV-1 era demasiado pesado, rompía las transmisiones constantemente, y lo peor de todo, tenía el mismo cañón que el T-34 medio, pero era mucho más lento. Para combatir a los nuevos blindados alemanes, los soviéticos hicieron un híbrido temporal en 1943, el KV-83-5 y el IC-1, que montaban cañones más grandes sobre chasis mejorados. Pero el golpe final llegó en 1944 con el IS-2, Joseph Stalin II. Este titán llevaba un cañón de artillería de 122 milímetros. Su rol era demoler fortificaciones urbanas en el avance hacia Alemania y decapitar a los Tiger. Pros: un poder destructivo brutal y un blindaje capaz de resistir casi cualquier impacto frontal. Contras: su munición era tan masiva que el tanque solo llevaba 28 proyectiles y tardaba más de 20 segundos en recargar. El broche de oro lo puso el IS-3 en 1945. Con su blindaje frontal en forma de pico de Lucio, no llegó a tiempo de combatir a los alemanes, pero cuando desfiló Berlín victorioso, hizo comprender a los aliados occidentales que la tecnología de tanques soviética no solo había igualado a la alemana, sino que ahora dictaba el futuro de la Guerra Fría. Para entender el desempeño de los tanques soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, debemos retroceder un poco. Su primer gran campo de pruebas fue la Guerra Civil Española en 1936. Aquí, la Unión Soviética envió los T-26 y los BT-5. El resultado fue aplastante. Sus cañones de 45 milímetros destrozaron a los diminutos Panzer I alemanes, a las tanquetas italianas. Sin embargo, este éxito les dio una falsa sensación de seguridad. La realidad les golpeó duro durante la Guerra de Invierno contra Finlandia en 1939, en los densos bosques nevados. Los ligeros T-26 y los rápidos BT fueron masacrados por la infantería finlandesa usando tácticas de guerrilla y cócteles Molotov. Los tanques medios T-28 sufrieron graves bajas, pero lograron romper la línea Mannerheim. Fue aquí donde un prototipo pesado demostró ser el futuro. El KV-1, que resistió decenas de impactos sin ser penetrado, enseñando a los generales soviéticos que el blindaje pesado era el camino a seguir. Junio de 1941, la Operación Barbarroja. El choque blindado más grande de la historia. El Ejército Rojo tenía más tanques que todo el resto del mundo junto, desplegando los T-26, la serie BT, el gigante T-35 y los nuevos T-34 y KV-1. Fue una masacre. La inmensa mayoría de los tanques ligeros soviéticos fueron aniquilados por los Panzer III y IV o abandonados por falta de combustible. El T-35 demostró ser un dinosaurio inútil. Sin embargo, en medio del desastre, los alemanes experimentaron el pánico al T-34. Cuando los cañones antitanque germanos disparaban contra los T-34 y los KV-1, los proyectiles simplemente rebotaban. Aunque los soviéticos perdieron miles de estos tanques por malas tácticas y falta de radios, el KV-1 y el T-34 se convirtieron en los tanques más temidos por la infantería alemana en esta etapa temprana. 1942 fue el año de apretar los dientes. La campaña del Cáucaso y la pesadilla de Stalingrado, con la industria reubicada a duras penas, los soviéticos lanzaron al frente lo que tenían miles de ligeros T-60 y T-70, junto a masas de 34-76. Los tanques ligeros se mostraron completamente incapaces de competir contra los Panzer alemanes actualizados. Eran carne de cañón necesaria para ganar tiempo. El T-34 asumió el peso de la guerra, luchando a quemarropa en las estepas y en las fábricas en ruinas de Stalingrado, imponiéndose gracias a que los soviéticos podían fabricar 5 por cada tanque que los alemanes lograban producir. Verano de 1943. La batalla de Kursk. El frente se llenó de T-34-76, ligeros T-70 y los pesados KV-1, pero los alemanes habían traído a sus nuevos monstruos, el Tiger y el Panther. Fue un baño de sangre táctico para los soviéticos. El legendario T-34 descubrió con horror que su cañón no podía penetrar frontalmente a un Tiger alemán y además los destruían a más de 1 kilómetro de distancia. Los tanques soviéticos se vieron obligados a cargar a toda velocidad para intentar disparar a los laterales alemanes. Los soviéticos ganaron por puro desgaste, pero la alarma sonó en Moscú. Necesitaban armas más grandes. 1944 marcó el punto de inflexión definitivo con la Operación Bagration. El ejército soviético estrenó su arsenal final. El T-34-85 y el terrorífico IS-2. Las tornas cambiaron brutalmente. El T-34-85 solucionó todos los problemas anteriores. Ahora podía destruir a los Panther y Tiger a distancias medias. Se convirtió por mérito propio en el tanque favorito de los generales soviéticos, como Zhukov.
debido a su fiabilidad absoluta y su capacidad para realizar avances de cientos de kilómetros, sin averiarse. Por otro lado, el IS-2 se coronó como el tanque más temido por los carlistas alemanes en la recta final de la guerra. Su brutal cañón de 122 milímetros podía arrancar la torreta de un Panther de un solo impacto. Finalmente, en 1945, durante la sangrienta batalla de Berlín, estos dos titanes lucharon calle por calle, mientras el T-34 abrumaba a los defensores por los flancos. El IS-2 se usó como un martillo de asedio, derrumbando edificios enteros sobre los últimos defensores del Reich, sellando así la victoria soviética y la leyenda de la batalla profunda.